Hoy en día, la insignia de Eric Clapton con un Stratocaster es conocida como parte de la misma historia de Fender, pero esto no siempre fue así. En los 60 se le veía con muchos modelos de Gibson. ¿Y qué pasó? ¿Qué evento tuvo que pasar en su vida para que encontrara en Strato el sonido que buscaba para el resto de su carrera? ¿O cómo fue que consiguió George Harrison esa Strato blanca que usó en el famoso concierto por Bangladesh? Todo esto está ligado. En noviembre de 1970, Clapton se encontraba en Nashville, Tennessee. El guitarrista de 25 años se encontraba en un momento de transición cumbre en su vida. Por un lado, acababa de terminar con Cream, la primera superbanda de la historia que lo llevó al estrellato mundial junto a Ginger Baker y a Jack Bruce, pero sus constantes peleas y fuertes críticas de la revista Rolling Stones los llevó a disolverse en 1969. Clapton estaba fastidiado de ser conocido como un cliché del blues, o así fue como lo llamaría el crítico John Landau en la famosa revista. Esto fue algo que le dolió a Eric, quien sabía que era hora de un cambio y no solo de aires, necesitaba un cambio de sonido. El público internacional lo comenzaba a ligar solamente con guitarras Gibson, ya que así era como se mostraba con Cream siempre, ya sea que fuese con la famosa ES-335 con la que tocó en el Albert Hall o con su psicodélica CG llamada The Fool, que conectaría con el público liberador de los años 60. Pero no es que Clapton estuviese obsesionado con las Gibson. De hecho, él empezó su carrera musical con una Fender Telecaster del 63 con The Yardbirds, pero como él mismo diría en su propia autobiografía del 2007, las Stratocaster estaban completamente pasadas de moda en ese momento. Cuando acabó con Cream en el 69, Clapton estaba en busca de su propio camino. Inició otra superbanda con la que juntaría a Steven Winwood y una vez más a Ginger Baker en la batería, Blind Faith. La inseguridad de Eric por darse a conocer como solista lo llevaba a juntar a grandes músicos para formar bandas, y en cuanto al sonido, a medida de que Clapton se juntaba con Winwood y con Delaney de Delaney & Bonnie, su banda telonera, se familiarizaba cada vez más con el sonido de las single coils de Fender, y es así que recordó su propia Stratocaster que estuvo guardada durante años, la que compró en 1967, la ahora famosa Brownie. Clapton ya había comprado esta guitarra en el Sound City de Londres mientras estaba de gira con Cream el 7 de mayo del 67 por $400, pero la mantuvo en un perfil muy bajo. Y para 1970 esta nueva superbanda no progresaría mucho más, y ahora en medio de una encrucijada tendría que decidir si formar otro supergrupo destinado al fracaso o de una vez por todas darse a conocer como solista. Se decidiría a formar otro, pero esta vez él sería el principal, Derek and the Dominos. Y así es como al fin llegamos a este 5 de noviembre de 1970 en Nashville, Tennessee. Sería en el show de Johnny Cash donde se revelaría mundialmente el nuevo y musicalmente mejorado Clapton, acompañado con la que sería su modelo de guitarra predilecto para el resto de su carrera, aunque él no lo supiera aún, la Fender Stratocaster. Para este punto en su gira americana, Clapton cayó enamorado del sonido de la single coil, y qué mejor que comprar más de estas que en Estados Unidos. Mientras estaba en Nashville, el ex guitarrista de Yardbirds entró en la reconocida tienda de música Showboo. Clapton fue conocido a la trastienda del local. Estaba ubicada al otro lado del callejón del histórico auditorio Ryman en el centro de Nashville. Allí se reveló ante él todo un estante de Stratocaster antiguas, todas de mediados de los años 50. Incluso Clapton diría en el 2013 para el Daily Mail: tenían un montón de strass de segunda mano en la parte trasera de la tienda. Sentí que acababa de entrar en una mina de oro. Clapton estaba decidido a comprarse varias, y lo mejor de todo es que la gente despreciaba las Fender en aquella época. ¿Quién se hubiese imaginado que lo que había en esa tienda si era literalmente una mina de oro hoy en día? Ya que el músico se llevó no una, sino 6 Stratocasters de mediados de los años 50 por el módico precio de unos $100 cada una. Clapton se llevó las 6 guitarras de regreso al Reino Unido. La primera se la regalaría a Pete Townshend. Era aparentemente un Strato del 57 con acabado Sunburst. Este modelo que tuvo Townshend disfrutó de una vida mucho más larga que muchas de sus guitarras a principios de los años 70. De hecho, la mantuvo con él durante décadas hasta que decidió subastarla en el 2000, pero parece que no la quería perder del todo, así que junto a David Bowie y Mick Jagger pujaron juntos para volverla a comprar. La segunda Strato de Eric se la regaló Stevie Winwood, su compañero de banda en Blind Faith, pero sobre esta guitarra no se sabe mucho, puesto que Winwood jamás habló de ella. Lo más probable es que aún la conserve. La tercera Strato se la regaló a George Harrison.
y se cree que esta guitarra que Clapton le dio a Harrison es probablemente la misma con la que se puede ver al ex-Beatle tocando en el concierto por Bangladesh en 1971. Y si bien algunos relatos sugieren que era de color sunburst, la guitarra de Bangladesh había sido lijada como podemos ver en las grabaciones, y le pintaron de blanco solo la cara de enfrente, algo muy raro, lo que significa que posiblemente sí podría haber tenido un acabado sunburst en algún momento antes. Más tarde, Harrison le regalaría esta guitarra en particular a su amigo Spike Milligan. Según cuenta la historia, el comediante de The Goon Show estaba en la casa de Harrison para una sesión improvisada con su compañero, el actor Peter Sellers, quien también era un jazzista sorprendentemente consumado. En el libro La historia de la Fender Stratocaster de 1995, Harrison dijo: Spike tocaba el piano y yo la guitarra. Luego él dejó el piano y quiso tocar la guitarra también, así que le conecté este Stratocaster que tenía a través de un pequeño amplificador Champ. Y dijo: oh, no he tocado en 30 años, pero simplemente lo cogió y sonó como Django Reinhardt. Entonces cuando se fue, puse la guitarra en el estuche junto con el Fender Champ y le dije a Peter Sellers: cuando dejes a Spike, dale esto. Es la Stratocaster que usé en el concierto por Bangladesh. Spike Milligan no mantuvo mucho tiempo esta Stratocaster. De hecho, se la regaló a un amigo a quien a su vez la vendió en una subasta por última vez en 2008. Pero bueno, regresando con Eric Clapton, él conservó para sí mismo las otras 3 de las 6 guitarras que compró en Nashville, pero tenía un plan muy loco en la cabeza. Fue allí mismo en Nashville donde contactó al luthier Ted Newman Jones. Clapton le pidió al experto que tomara lo mejor de las 3 Strats y armara así una única Stratocaster. Así que luthier Jones tomó el cuerpo de una Strato negra del 56, el mástil del Strato del 57 que le gustó a Clapton cómo se sentía al tocar, y luego el ingrediente final fue el golpeador que ya venía con la electrónica de la tercera Stratocaster del 56 que pensó que sonaba superior a las otras 2. Así fue como finalmente Clapton la apodaría Blackie, puesto que este era el color principal del instrumento. Y diría en su autobiografía: hay algo mágico en esta guitarra. A veces me apego mucho a un instrumento. Sentí que Blackie se había convertido en una parte esencial de mí. Una guitarra como esa aparece quizá una sola vez en la vida. Claramente la historia de Fender con Clapton comenzó ligada a este Strato, ya que no la dejó de tocar desde el 13 de enero de 1973 en el Rainbow Concert hasta la gira Behind the Sun en 1985, donde Fender comenzó a darle su propio modelo exclusivo. Eso no quiere decir que Eric haya abandonado a Blackie, al contrario, Fender siempre trató de replicar el sonido de este Strato en todos sus modelos tributos a Clapton. No cabe duda que fue gracias a esta guitarra que Eric Clapton jamás dejó de tocar con una Fender en sus manos.